Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, bendito su nombre. Aleluya, aleluya. Puedo experimentar, mis amados, oh, la presencia gloriosa de mi Dios en mi corazón. Oh, santo. Aleluya. Vamos a orar. Dios nuestro Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres luz, oh Señor, y nos llamas, oh Señor, a ser luz también en este mundo. Tu luz en nosotros para que el mundo sea alumbrado. Oh, gracias, Señor, porque nos has dado la luz de la vida por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tu Hijo amado. Gracias. Tu palabra corra, sea glorificada en este momento para la gloria de tu nombre. Santo Dios. Yo quiero empezar esta palabra con Cantares, capítulo 6, versículo 10, que habla de la iglesia. Dice así: ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Ah, bendito Dios. Esta es la visión de Dios Padre hacia la iglesia, que es la novia del Cordero, su Hijo amado. Debe ser hermosa porque lleva la hermosura del Hijo reflejada en su vida. Esclarecida como el sol. Oh, en el sol no hay sombras, no hay tinieblas, es luz resplandeciente. Por eso es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, porque la verdad es luz y debemos andar en la luz de la palabra de Dios. La iglesia, cuando anda a la luz de la palabra de Dios, es esclarecida, sabia, entendida. Oh, bendito Dios. Sí, por eso es que Dios nos llama, el Señor nos llama a que guardemos sus mandamientos. Lo pongamos por obra. Sea parte de nuestra vida, sea nuestra vida realmente. Porque nuestra vida es Cristo, nuestra vida es la palabra de Dios hecha vida en nosotros. Cuando la palabra de Dios gobierna nuestra vida, gobierna nuestros pensamientos, gobierna nuestros corazones, estamos llenos de luz. Aleluya. La luz de Dios, la luz de nuestro Señor. Por eso dice: es esclarecida la iglesia como el sol, imponente como ejércitos en orden. Debemos entender que la iglesia del Señor es guerrera. Oh, sí, porque Dios nos ha dado poder y autoridad para entrar a hacer la guerra espiritual, para conquistar los corazones de aquellos que no conocen al Señor. Hay que luchar contra huestes espirituales de maldad que se levantan en contra del conocimiento de Dios en la vida de aquellos que todavía no les ha resplandecido la luz de Cristo en su vida, porque están viviendo bajo las tinieblas, están viviendo con el entendimiento entenebrecido, no pueden comprender las cosas de Dios. Pero para eso Dios levanta a su iglesia, a cada uno de los miembros de esa iglesia, para que con el poder que nos ha sido dado, la autoridad con que nos ha sido dada por el Señor, porque nos ha dado autoridad sobre todas las huestes espirituales de maldad, sobre todas las fuerzas del enemigo. Hollaremos escorpiones y serpientes. Aleluya. Nos da el Espíritu de Dios, que es poder de Dios en nuestras vidas, para que nosotros, con la unción que tenemos, porque ya la tenemos cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, esa es la unción en la cual debemos vivir continuamente. Oh, gloria a Dios. Por eso es importantísimo que la iglesia del Señor, cada miembro en particular que hace parte de la iglesia, cada miembro, usted y yo, estemos llenos del Espíritu Santo.
llenos de la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo es el que trae la presencia del Padre y del Hijo a nuestros corazones. ¿Y por qué trae la presencia del Padre y el Hijo a nuestros corazones, a nuestras vidas? Porque obedecemos su palabra, amamos sus mandamientos, amamos su palabra. Oh, bendito Dios, esto es grande, le digo, esto es grande. Pues bien, quiero compartir el por qué la iglesia no tiene esta característica hoy en día. En los tiempos de los apóstoles, en los primeros 300 años de la iglesia se veía así hermosa, oh, deseable. Sí, era tan hermosa la iglesia que atraía a los incrédulos. Querían entrar en esta hermosura. Porque no solamente tenía la hermosura de Cristo, sino que también tenía la hermosura de su gloria. La gloria de Cristo era en la iglesia. Se manifestaban señales, prodigios, milagros. Los demonios salían, miren, espavoridos frente a la iglesia del Señor. Y cuando digo la iglesia, me digo a los creyentes que salían a predicar el evangelio, echando fuera demonios, sanando enfermos. Oh, bendito Dios. Sí. Oh. Y la gente quedaba asombrada, porque esa era la hermosura de la iglesia en los creyentes, en cada uno de los creyentes. Pero había algo que es lo que vamos a compartir en esta ocasión. En Hechos capítulo 20, quiero que vayamos a Hechos capítulo 20 y veamos lo que nos dice la palabra del Señor con respecto pues a la responsabilidad que tienen los pastores, los obispos, para que esta iglesia hermosa, esclarecida, imponente, se manifieste al mundo. Porque Dios ha establecido autoridades en la iglesia para que se ocupen de servir a la iglesia, para que ésta sea edificada conforme al corazón de Dios. Una iglesia hermosa, resplandeciente, imponente, por el poder de Dios que en ella se manifiesta. Pero para ello hay que edificarla en la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Para eso nos ha sido dado el Espíritu Santo. Y para eso el Espíritu Santo nos ha puesto como autoridades en la iglesia del Señor, en el rebaño de Dios, porque el Señor tiene rebaños en diferentes partes. Y siempre con una autoridad que vele por la iglesia, para que sea edificada conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Y de esa forma se guarda, se protege a la iglesia de lo que es la entrada, los enemigos de Dios, a través de acciones que van destruyendo a la iglesia. En Hechos capítulo 20, versículo 26, creo. 20. Sí. Es el caso del apóstol Pablo, que él manda a llamar a los ancianos en Mileto. Él está en Mileto. Y llama, el versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes eran los ancianos de la iglesia? A los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes eran los ancianos de la iglesia? Eran los obispos y los pastores. Entonces, cuando ellos vinieron a él, les dijo, ustedes saben cómo yo me... Él comienza su discurso con ellos y le dice que él estuvo sirviendo entre ellos con humildad, pero sin retener en ningún momento lo que es todo el consejo que Dios había dado para estos ancianos de parte de Dios por el Espíritu Santo que operaba en Pablo.
Dice el 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Oh, bendito Dios, tremenda palabra esta. Sí, Pablo fue el que, yendo por todas estas áreas de Mileto, en Éfeso, porque él estaba en Mileto y los mandó a llamar, ellos estaban en Éfeso, los mandó a llamar para decirle, bueno, ya no van a ver más mi rostro, voy camino a Jerusalén. Él sabía que de Jerusalén pues lo llevarían para Roma, ¿no? O sea, total es que él los reúne y les dice, dentro del consejo, uno de los consejos que le da, es que miren por ustedes mismos. Primero, el siervo de Dios, el pastor, el obispo, el anciano, tiene que velar por sí mismo, por sí, por su corazón, lo que hay en su corazón. ¿Para qué? Para evitar el engaño, para evitar la desviación de la sana doctrina, de la desviación del sano consejo de Dios, porque primero se vela por uno mismo, las cabezas velan, las autoridades puestas por Dios, porque los ancianos eran autoridades puestas por Dios. Eran los que tenían la responsabilidad de velar por el rebaño de Dios, por las ovejas del Señor. Sí, esa era su responsabilidad, pero tenían una responsabilidad primaria. Tenían que velar por ellos mismos. Cada uno tenía que velar por ellos mismos y también velar unos por los otros. Porque a veces uno puede velar por sí mismo y se le pueden pasar algunas cosas, pero para eso el Señor pone al lado de los siervos de Dios otros siervos de Dios para que también velen unos por los otros. Esto es importante porque Pablo, el apóstol, en ese tiempo, la iglesia estaba llena del poder de Dios, las manifestaciones del Espíritu Santo, eso era pan de cada día. La gloria de Dios era sobre la iglesia. ¿Y por qué era así? Porque Pablo era un siervo de Dios que él buscaba constantemente la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios en Pablo le acompañaba donde él iba, y donde él llegaba, él establecía iglesias y establecía las autoridades para que estas autoridades cuidasen y velasen por el rebaño, porque él tenía que ir a otro lugar. Pero a donde Pablo iba, la gloria de Dios y la presencia de Dios era sobre él. La gracia de Dios era en abundancia sobre el apóstol Pablo. Así es que él, dentro de ese cuidado que tenía aún con la iglesia, estando él presente, él llama a los ancianos y le dice, velen por ustedes mismos, primeramente, para sí mismo, velar por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Aquí claramente está establecido que es el Espíritu Santo el que establece las autoridades. No fue Pablo como hombre, sino Pablo, guiado por el Espíritu Santo, los escogió, impuso manos y los puso al frente de los rebaños del Señor. Oh, bendito Dios, tremendo esto. Pero era el Espíritu Santo, lo cual debe ser igualmente en nuestros tiempos. El Espíritu Santo es el que tiene que guiar a la iglesia. La iglesia no puede ser guiada por hombres. Debe ser guiado por hijos de Dios, siervos apartados por el mismo Dios, por el Espíritu Santo que pone como autoridad dentro de su pueblo para que puedan ellos, por la gracia de Dios que opera en ellos, la presencia de Dios por el Espíritu Santo que opera en ellos, ellos puedan velar por el rebaño, apacentarlo. Oh, sí, porque el rebaño de Dios tiene que ser apacentado. El siervo de Dios, el obispo, la autoridad que Dios pone, no es para que se enseñoree del rebaño, es para servir al rebaño, velar por él, apacentarlo,
el apacentar las ovejas del Señor conlleva mucha responsabilidad. Hay que estar vigilando para que no se les peguen enfermedades, para que no anden debilitadas, coman un buen pasto. Pero también velen para que los devoradores, las fieras devoradoras del rebaño, se lleve a ninguna de ellas. Tienen que estar vigilantes, como en el caso de David, el rey David. Antes de ser rey, él era pastor de ovejas. Por eso es que David era conforme al corazón de Dios, porque tenía corazón de pastor. Él daba su vida por las ovejas de su padre. Oh, gloria a Dios, sí. Y si se levantaba un león, él venía, se agarraba con el león, incluso poniendo en riesgo su propia vida. Oh, bendito Dios. Bueno, se me está yendo el tiempo. Total es que él dice, pues, la cual no debemos olvidar que las ovejas del Señor son ganadas por la sangre del Señor Jesucristo, por su propia sangre. Él dio su sangre por las ovejas. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí ya el apóstol estaba viendo visión de Dios, visión por el Espíritu Santo, que después de su partida entrarían en el rebaño y saldrían de los propios ancianos que él había, el Espíritu establecido como obispos para cuidar la grey del Señor. Se iban a levantar hombres perversos que hablaban cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cuando un hombre de Dios habla cosas perversas, porque él está buscando es separar ovejas para él llevarlas a su propio redil. Así que hay que tener mucho cuidado con ello. Esto es parte de la debilidad de la iglesia hoy en día. La iglesia perdió la gloria del Señor, la claridad de la palabra, iluminada por el Espíritu Santo y la palabra, casi a mitad del siglo IV. Y así estuvo por oscuridad por mucho tiempo, hasta que el Señor, por su misericordia, comenzó a levantar hombres y mujeres de Dios, para que llenos del Espíritu Santo comenzasen a, en el caso, enderezar los pasos de la iglesia que se había desviado totalmente a causa de estos perversos que se metieron dentro de la iglesia para llevarlos tras sí. Pues bien, tengamos presente esto, porque en el caso, la presencia de Dios en la vida del siervo de Dios es sumamente importante, porque el siervo de Dios que busca la presencia del Señor, estar lleno del Espíritu Santo, va a estar lleno de la presencia de Dios, y asimismo esta presencia se va a derramar sobre las ovejas que están a su cuidado, porque las ovejas siguen al pastor. Si el pastor es un pastor que busca la presencia de Dios, está lleno del Espíritu Santo, asimismo sus ovejas, porque están aprendiendo de su pastor. Entonces es importante que el pastor o los ancianos de la iglesia estén buscando el rostro del Señor, llenarse de su presencia, para que asimismo esa presencia esté en sus vidas y esté en todo el rebaño también, porque las ovejas aprenden de su pastor, siguen los pasos de su pastor, lo siguen para donde él va. Es así, así lo estableció el Señor. En el caso de Moisés, vamos a ilustrar lo que es la presencia de Dios en el caso de Moisés. Esto está en el libro de Éxodo, el capítulo 33. Perdone, porque no tengo separadores para tener los textos fácilmente separados, para de esa forma entonces buscar rápidamente la escritura o el texto que te quiero compartir. Por eso es que tengo que ir por toda la escritura buscando el texto correspondiente. Pero bueno, el tiempo es nuestro. En Éxodo capítulo 33, versículo 9 al 17, si usted lo quiere leer todo, ahí está. Habla de la experiencia de Moisés. Moisés, él estaba bajo la gloria de Dios y él no quería salir de la gloria de Dios. En el versículo 9, ya cuando habían establecido el tabernáculo, dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo,
la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Yahweh hablaba con Moisés. ¡Oh, bendito Dios! Ahí estaba el tabernáculo, estaba el campamento de los judíos y Dios esperaba a que Moisés entrase al tabernáculo de reunión, donde Dios se iría a manifestar en el lugar santísimo, y ahí entraba Moisés, amigo de Dios. ¡Oh, bendito! Un hombre que había visto cara a cara a Dios. Entraba Moisés y la gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo. Entonces dice el 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¡Ay! Ellos estaban esperando a ver cuándo Moisés entraba al tabernáculo, porque tan pronto Moisés entraba al tabernáculo, la gloria de Dios descendía. ¡Oh, bendito! Moisés era un hombre acostumbrado a vivir bajo la gloria de Dios. Y el pueblo aprendió de que Moisés andaba en la presencia de Dios y bajo la gloria de Dios. Y ellos esperaban a ver cuándo Moisés se movilizaba al tabernáculo, donde Dios se manifestaba. Siendo así, cuando ellos veían que Moisés se iba hacia el tabernáculo, ellos se ponían a la puerta cada uno de su tienda. Y cuando veían la gloria de Dios que descendía, entonces ellos se postraban y adoraban. Oh, sí, es necesario un hombre que conduzca al pueblo a la presencia de Dios, a adorar a Dios como debe ser. Por eso es que el Señor pone esta responsabilidad sobre los pastores. Veamos lo que dice, o saltemos casi al final de la Biblia, la palabra de Dios en Apocalipsis, y vamos a ver algo importante acá, sumamente importante. La condición de la iglesia, sea llena de la gloria o en derrota, depende es del pastor. La condición espiritual del pastor se plasma no solamente en su vida, sino que baja hasta la vestidura que es del rebaño que está bajo su cuidado. Cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis el mensaje que el Señor Jesucristo, que tiene a las 7 estrellas, que son los ángeles de las iglesias, los pastores, ¿sí? Todos los mensajes, los 7 mensajes son dirigidos al pastor. Sí. No es dirigido a las ovejas, es dirigido al pastor, porque la condición espiritual del pastor será la condición espiritual del rebaño. Por eso es que el Señor dirige su palabra a los pastores, a los ángeles de la iglesia o de las iglesias, porque la condición espiritual del pastor se reflejará a sí mismo en la iglesia. Iglesias en derrota. La iglesia, como estamos actualmente afectados, estamos debilitados, estamos sin gustar de la gloria del Señor y de la presencia de Dios en las iglesias, en los rebaños, porque los pastores están así. Esa es la condición espiritual de los pastores. Por eso que el Señor, el mensaje que le envía a las iglesias, se la envía a los pastores. Usted lo puede leer aquí del capítulo 2, 3. ¿Sí? Ahí se ve claramente que el Espíritu Santo, el Señor, se dirige a los pastores, las cabezas. Ahora, dicho esto, quiero que usted comparta conmigo en el capítulo 2, versículo 14. Hay una de las cosas que el Señor le dice, en este caso, a la iglesia de Pérgamo o al pastor de Pérgamo, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Entonces, él se identifica, ¿no? El que tiene la espada en su boca. Dice, yo conozco tus obras, no la de la iglesia, tus obras al pastor. ¿Y dónde moras? Y sigue diciendo. Entonces dice, tengo unas pocas cosas contra ti, contra el pastor. Porque él se está dirigiendo es a la cabeza, a la autoridad puesta por Dios, que no había, en el caso, cumplido con su responsabilidad. Le dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Había en la congregación
quienes mantenían la doctrina de Balaam, que era justamente lo que estamos viendo hoy en día en la iglesia actual, que era llevar bendición cobrando por las bendiciones. Eso es lo que hacía Balaam. Balaam, por ganancias deshonestas, iba, en el caso, a maldecir al pueblo de Israel. Y recibía regalos del rey. Entonces esa era la doctrina de Balaam. Era un profeta, ¿sí? Que él le enseñaba a Balac, el rey, a ponerle tropiezo a los hijos de Israel. Entonces cuando un pastor permite que estas cosas suceden en su congregación, que se vayan entrando este tipo de doctrinas extrañas, se afecta a la congregación. Y por eso es que el Señor le dice al pastor, eres tolerante con herejías que se han introducido en el pueblo. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Le dice, mira, tú eres tan tolerante con algunos ahí en la iglesia. No estás usando la autoridad que yo te he dado para corregir estos errores de doctrina. Y eres tolerante, eres flexible con los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Este punto es importante, voy a hacer referencia a ello más adelantico. Hay cosas que el Señor aborrece. Una de ellas era la doctrina de los nicolaitas. Y que este pastor permitía que algunos hermanos estuviesen viviendo bajo esta doctrina herética de los nicolaitas. En el versículo 20, ya refiriéndose a otra iglesia, en este caso a la iglesia de Tiatira, también el Señor le habla, en todas los 7 mensajes, a las 7 iglesias, el Señor le habla a los pastores, a los ángeles de la iglesia, los responsables de conducir y velar por el pueblo. Ellos no estaban velando por el pueblo, eran muy tolerantes. El Señor no permite la tolerancia entre el pecado en la iglesia. Y quienes tienen que corregir la entrada del pecado en la iglesia son las autoridades puestas por Dios. Y le dice en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. Mire usted lo que el Señor condena en este pastor. Tú estás tolerando que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Eso estaba sucediendo en la iglesia. ¿Por qué estaba sucediendo? Porque el pastor lo toleraba, lo permitía, era tolerante. Uno no puede ser como siervo de Dios, la cual tenemos la autoridad para corregir, para enderezar los malos pasos de los hermanos. No podemos ser tolerantes ante el pecado, porque eso contamina a la iglesia. Y era lo que estaba sucediendo. De lo contrario, en el caso de la iglesia de Filadelfia, el Señor solamente tiene elogios para este pastor y a la iglesia que estaba bajo su cuidado. Él reconoce la buena obra que este pastor estaba haciendo. ¿Y cuál era la buena obra que estaba haciendo el pastor? Vamos a ver claramente lo que dice. Yo conozco tus obras, en el versículo 8 del capítulo 3. Yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Por qué? ¿Por qué la puerta abierta? Porque el Señor estaba agradado con lo que estaba viendo en esta autoridad, en este pastor. Y definitivamente en toda la iglesia. O todo el rebaño que estaba bajo su cuidado. Conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Fue tanto el gozo del Señor, estaba agradado con lo que él veía, que dice, yo voy a abrir una puerta ancha para este pastor y para su congregación, la cual dice, nadie puede cerrar. Cuando Dios abre una puerta de bendición, nadie la podrá cerrar. Y dice más, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¡Oh, bendito Dios! Ahí está la característica de este siervo de Dios.
Ahí está la característica de esta autoridad puesta por Dios en su rebaño. Guardaba sobre todas las cosas la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y no negaba el nombre de Jesús. Se mantenía firme contra todas las situaciones, aunque tenía poca fuerza, pero la fuerza de él venía del Señor. En nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y en él abundaba la gracia de Dios, el poder de Dios. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios. Y él actuaba conforme a la palabra. Y él no permitía nada extraño dentro del rebaño, porque para eso lo había puesto el Señor, para velar primero por él mismo y también por el rebaño. Oh, bendito Dios. Esto es tremendo. Pues bien, ¿por qué es importante que hay que velar por el rebaño apegado a la palabra de Dios? Porque pueden entrar situaciones en las congregaciones que contaminan al rebaño y lo que hacen es alejar la presencia de Dios. Y sobre esto quiero compartir. Esto está en Proverbios, capítulo 6 de Proverbios. Déjeme ver. Proverbios. Téngame paciencia. No tengo en el caso, un púlpito en la cual hacer descansar la iglesia. La Biblia. Proverbios, estoy buscando Proverbios, aquí está, Proverbios capítulo 6. Este es el caso donde el Señor, por el Espíritu de Dios, enseña y nos enseña de que Dios manifiesta las cosas que a Él le aborrecen. Acuérdense lo que decía Apocalipsis a una de las iglesias. Tienes ahí aquellos que practican la doctrina de los nicolaitas, a la cual yo aborrezco. Una de las cosas que el Señor aborrecía era la doctrina de los nicolaitas. Pero era una de ellas, de tantas las cosas que el Señor aborrece. Pero acá en Proverbios capítulo 6, el Señor claramente nos dice otras cosas que Él aborrece en la iglesia. Y esto nosotros no lo podemos tolerar en la iglesia. Los que tenemos autoridad que Dios nos ha dado para servirle al rebaño, no podemos tolerar estas cosas en la iglesia. Dice el Proverbios 16 al 19. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la altivez. La lengua mentirosa. Créalo, hay hermanos que tienen una lengua mentirosa en la iglesia. Pero esa lengua tiene que ser cortada por las autoridades de la iglesia. No pueden permitir que un hermano ande hablando mentira entre los hermanos. Porque esto lo aborrece el Señor. Entonces, uno no quiere ser aborrecido, porque cuando en una congregación hay lengua mentirosa, la congregación está en pecado. Acuérdense del pecado de Acán, cuando fueron los judíos a conquistar la ciudad de Jai. Ellos iban victoriosos. No caía ni un soldado israelí cuando iban bajo la presencia de Dios. Uno solo de los israelitas que anduviese en pecado atraía destrucción sobre el pueblo. Acán, Dios le dijo, no tomen nada de Jai, nada tomen de él. Pero él vio unos vestidos hermosos y lingotes de oro, los escondió, los guardó. Dice, nadie me ve, pero Dios estaba en los cielos viendo. ¿Y qué sucedió? Quitó Dios su protección sobre el pueblo y fueron derrotados ese día por los defensores de la ciudad de Jai. Y Josué se tiró al suelo a clamar delante de Dios: oh Dios, ¿por qué nos has traído para que nos destruyan los enemigos? Y Dios le dice: porque estás llorando. Busca el anatema que hay dentro del campamento, porque alguien me ha desobedecido y ha actuado desordenadamente. Se ha salido de mis mandatos. Y por eso he quitado mi gloria, mi presencia se ha alejado del pueblo de Israel. Y en efecto, se tiraron suertes hasta que salió Acán. El culpable, el responsable salió delante de todo el pueblo, porque Dios no esconde
el pecado de su pueblo. Aquellos que pecan están estorbando la obra de Dios. Hay que sacarlos a la luz. Porque estorban la obra del Señor. Porque el Señor aborrece estos pecados grandemente, y por eso al aborrecerle Él se aparta. Su presencia se aparta, la gloria de Dios se aparta. Entonces dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Nosotros no sabemos quién está en su corazón acariciando pensamientos inicuos, pero Dios sí lo sabe. Por eso es que Él no puede derramar su gloria en una iglesia donde haya hermanos que estén acariciando pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Oh, mire, es terrible. Estas cosas atraen el aborrecimiento de Dios sobre su pueblo, aunque sea uno, entre 100 o entre 1000. Si esa persona se mantiene en la congregación, yo no puedo derramar mi gloria ahí, porque es miembro del cuerpo. Entonces tiene que ser separado para que el pueblo sea sanado. Y finalmente dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Oh, terrible. Hay discordias en el pueblo de Dios. Y los líderes contentos como si no estuviese pasando nada. El que causa división en el pueblo de Dios debe ser apartado, porque Dios no tolera esto. Y lo ha establecido en las Escrituras. La forma en que nosotros debemos andar delante del Señor. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, se le hace un llamado a los miembros o a las ovejas para que estén obedeciendo a sus pastores y sujetándose a ellos, porque ellos velan por ellos. Por eso decía Pablo, velen primero ustedes, por ustedes mismos, y después velen por el rebaño. La responsabilidad de las autoridades puestas por Dios en las iglesias es para velar por el rebaño. Que las cosas anden conforme a la palabra de Dios. Se vaya edificando la iglesia conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara cuál debe ser nuestra conducta en la congregación. Y los que son llamados a velar para que las iglesias anden rectamente conforme a la palabra de Dios son las autoridades. Si las autoridades fallan, no ejercen la responsabilidad que tienen, con la autoridad que tienen, como en el caso, ¿se acuerdan ustedes de Pablo? Pablo se enteró que en la iglesia de Corintios había un hermano que andaba desordenadamente, andaba con la mujer de su padre. Y Pablo le exhorta a la iglesia, dice, ¿cómo que ustedes han tolerado esto? Ustedes no pueden tolerar el pecado. Y más un pecado de esta magnitud dentro de la congregación. La congregación tiene que mantenerse santa, limpia, sin mancha, llena del Espíritu de Dios, para que sea imponente, hermosa y resplandeciente. Pero donde entra el pecado, aunque sea por un miembro, esto afecta a todo el cuerpo. Eso es lo que le dijo Pablo a los hermanos en Corintios. Pero es importante definitivamente que los hermanos deben entender que necesitan tener un pastor sobre su vida que vele por ellos. No pueden andar a la libre, no. Ese no es el diseño de Dios. Pero deben ser pastores llenos del Espíritu Santo, llenos del temor de Dios, llenos de la presencia de Dios. Oh, bendito Dios. Sí. Porque así mismo como en el caso de Moisés sucederá con ellos, o en el caso de Pablo y de los apóstoles. La presencia de Dios era con ellos, donde ellos fueran. Pedro, ahí estaba Pedro, donde él iba, mira, hasta la sombra de él sanaba a los enfermos. Esa era la presencia de Dios en Pedro. Pero fíjese usted, hablando de Pedro, en el caso de Pedro
Porque nosotros como seres humanos podemos cometer errores. Por temor a otros, el temor nos lleva a cometer errores. En el caso de Pedro, cuando él iba a Antioquía, que era la iglesia inicial entre los gentiles, Pedro, cuando venían de Jerusalén, venían los judíos, que eran muy estrictos. Entonces Pedro comenzaba a comportarse hipócritamente. No quería reunirse ya con los gentiles, o sea, con los no judíos. Antes, cuando no estaban los judíos, él se reunía y comía con los no judíos, con los gentiles en Antioquía, porque eran sus hermanos. Oh, Pedro era tremendo, me imagino, hablando de las cosas del Señor. Y entraba a sus casas y comía ahí con los hermanos gentiles. O sea, no había separación entre él como judío y el resto de los hermanos como gentiles. Él era un hermano más. Porque así lo estableció el Señor, que él quitó la pared de separación entre judíos y gentiles. Él andaba en libertad, pero cuando venían los judíos, que eran estrictos en la ley, entonces él dejaba de reunirse con los hermanos de Antioquía. Y Pablo observó esta conducta indebida de Pedro y lo reprendió duramente. Duramente lo reprendió. Y no lo hizo en secreto, lo hizo en público, porque estaba incluso ya contagiando a Bernabé con su conducta inapropiada. Este es un siervo de Dios. Así debe ser el siervo de Dios. Debe de cuidar el rebaño. Y donde vea incluso a un consiervo actuando indebidamente, debe corregirlo. Porque contamina al resto del rebaño. A los hermanos los contamina. En el caso Barnabás fue contaminado con la conducta inapropiada de Pedro. Pero se levantó Pablo y le dice: Pedro, estás actuando indebidamente. Y lo exhortó delante de los hermanos. Duramente, duramente. A veces los hermanos se molestan porque somos, en el caso, regañados duramente por un siervo de Dios. Nos molestamos, ¿no? Tenemos que entender cuando somos corregidos de que es verdad y tenemos que someternos humildemente. Ser corregidos humildemente para que nuestra manera inapropiada de actuar, ¿sí?, sea corregida y para sanidad nuestra. Oh bendito Dios. Decía Hebreos 13, versículo 17. Dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Quiero terminar con Mateo. No, vamos a dejarlo acá, porque ya Mateo entra en otro tema, ¿no? Pero era importante, pero no quiero extender más el video. Este mensaje es para los que tienen autoridad dentro de la iglesia. Por eso es importante que las ovejas no solamente obedezcan y se sujeten a sus pastores. Es necesario que oren por sus pastores. Oren por los que tienen autoridad en las iglesias. ¿Para qué? Para que sean valientes y corrijan lo que está torcido. Para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en la casa de Dios. Estamos en los últimos tiempos. El mundo está cada día sumergiéndose más y más en terribles tinieblas de oscuridad. Y es necesario que la iglesia se levante. Pero se levante una iglesia gloriosa, llena de la presencia de Dios, como sucedía en el primer siglo. La presencia de Dios era de tal magnitud en la iglesia que los ciudadanos tenían temor por las cosas que veían entre los hermanos. Milagros, prodigios, ángeles apareciendo, bendito Dios. Esa es la iglesia gloriosa que hoy el mundo necesita. Para eso los pastores, los que tienen autoridad en la iglesia, autoridad puesta por Dios,
tienen que afirmarse delante del Señor, buscar su rostro, llenarse de la presencia de Dios, llenarse de la palabra de Dios y corregir lo que está torcido. Ejerzan con autoridad, pero no la autoridad para destruir, no la autoridad para enseñorearse de las ovejas, sino la autoridad para edificar la casa de Dios, edificar el pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude en este tiempo a ser sumisos a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo. El mundo necesita a la iglesia, pero la iglesia poderosa, la iglesia imponente, hermosa y esclarecida. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, lleno de la palabra de Dios, lleno de la verdad. Hay que ser columna y baluarte de la verdad. Este mundo lo necesita. Necesita la luz de Dios que está en nuestras vidas. El Señor lo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero cuando Él se iba, dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Oh, bendito Dios. Que el Señor me les bendiga grandemente.